Hay lugares del planeta donde cruzar de un lado a otro nunca fue una opción sencilla. Montañas abruptas, cañones interminables, aguas profundas y corrientes imposibles. Para superar esos obstáculos, el ser humano creó algo más que simples caminos. Construyó puentes capaces de desafiar la altura, el vacío y los límites de la ingeniería. Hoy vamos a descubrir los puentes más impresionantes del mundo. Estructuras que no solo conectan territorios, sino que provocan asombro, vértigo y admiración a partes iguales. Desde puentes colgantes que parecen a punto de desaparecer, hasta colosos modernos visibles desde kilómetros de distancia. Hussaini Suspension Bridge, Pakistán. En el remoto valle de Hunza, rodeado por las montañas del Karakorum, se encuentra uno de los puentes más inquietantes del planeta, el Hussaini Suspension Bridge. A primera vista parece improvisado, casi frágil, suspendido sobre el violento río Hunza a decenas de metros de altura. No fue construido como una atracción, sino como una necesidad vital para conectar dos comunidades del valle. El puente está formado por tablones de madera sujetos con cuerdas, separados entre sí y sin una estructura rígida que inspire confianza. Cada paso deja ver el vacío bajo los pies, y el viento convierte el cruce en una prueba constante de equilibrio. Con el paso del tiempo, lo que nació como una solución local se ha convertido en un símbolo del riesgo real. Para muchos viajeros, cruzarlo no es solo avanzar de un lado a otro del río, sino enfrentarse al miedo en su forma más básica. Caminar sobre el vacío sabiendo que aquí no hay margen para el error. Erasmus Bridge, Países Bajos. En el corazón de Rotterdam se alza una estructura que se ha convertido en sinónimo de la ciudad misma, el Erasmus Bridge, conocido por muchos como The Swan, el cisne. Su elegante silueta curva, dominada por un único pilón inclinado de 139 metros de altura, rompe el horizonte sobre el río Nieuwe Maas con una presencia casi escultórica. Diseñado por los arquitectos Ben van Berkel y Caroline Bos, y completado en 1996, este puente atirantado de más de 800 metros fue parte de un ambicioso proyecto de renovación urbana que integró la antigua ciudad con el emergente barrio de Kop van Zuid. Al nombrarse en honor al humanista Erasmus de Rotterdam, la estructura no solo funciona como un paso físico entre dos orillas, sino como un símbolo de la identidad y el espíritu innovador de la ciudad. Pero el Erasmus Bridge no es solo estética. Su sección sur incorpora un puente basculante de 89 metros, uno de los más grandes y pesados de Europa Occidental, que se levanta para dejar pasar barcos demasiado altos para cruzar bajo su arco. Arouca 516, Portugal. Suspendido sobre el cañón del río Paiva, en el norte de Portugal, Arouca 516 es uno de los puentes peatonales colgantes más largos del mundo. Con 516 metros de longitud, su silueta metálica atraviesa un paisaje abrupto de roca y vegetación, dejando claro desde el primer vistazo que aquí el protagonista es el vacío. El puente se eleva a más de 170 metros sobre el río, y su diseño no busca ocultarlo. El suelo de rejilla metálica permite ver directamente hacia abajo, paso tras paso, mientras la estructura se balancea de forma ligera. A diferencia de otros puentes históricos o improvisados, Arouca 516 es una obra moderna, pensada para resistir, pero también para imponer respeto. Inaugurado en 2021, se convirtió rápidamente en un símbolo de cómo la ingeniería actual puede transformar un entorno natural en una experiencia extrema. Cruzarlo no es cuestión de prisa, es un trayecto largo, expuesto y silencioso, donde cada metro recorrido recuerda lo pequeño que es el ser humano frente al paisaje que lo rodea. Juscelino Kubitschek Bridge, Brasil. En pleno corazón de Brasilia, cruzando el lago Paranoá, se alza uno de los puentes más singulares del mundo, el Juscelino Kubitschek Bridge. A diferencia de la mayoría de grandes puentes,
Aquí no domina la recta ni la simetría clásica, sino una sucesión de arcos curvos de acero que parecen flotar sobre el agua. Inaugurado en 2002 y diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer junto al ingeniero Alexandre Chan, el puente destaca por su planteamiento poco convencional. 3 enormes arcos se cruzan y sostienen el tablero de forma diagonal, creando una sensación visual de movimiento constante, como si la estructura estuviera en tensión permanente. Más allá de su función práctica, el puente se ha convertido en un icono de la ciudad. No impresiona por la altura ni por el vértigo, sino por demostrar que la ingeniería también puede ser escultura. Un ejemplo claro de cómo un puente puede trascender su propósito y convertirse en una obra de arte a escala urbana. Forth Bridge, Escocia. Sobre el estuario del río Forth, cerca de Edimburgo, se alza el Forth Bridge, una de las estructuras más reconocibles de la ingeniería industrial. Su silueta roja, formada por enormes vigas de acero, rompe el paisaje de forma contundente y deja claro que no estamos ante un puente convencional. Inaugurado en 1890, fue una obra adelantada a su tiempo. Diseñado para soportar el paso constante de trenes pesados, su estructura en voladizo marcó un antes y un después en la construcción de grandes puentes. Durante décadas fue considerado un prodigio técnico, y su tamaño resulta todavía difícil de asimilar cuando se observa de cerca. El Forth Bridge no impresiona por vértigo ni por altura extrema, sino por su escala brutal y su carácter industrial. Es un recordatorio de una época en la que el acero y la ingeniería pura eran símbolos de progreso, y donde la prioridad no era la estética moderna, sino construir algo que pudiera desafiar al tiempo. Langkawi Sky Bridge, Malasia. Suspendido entre montañas y selva tropical, el Langkawi Sky Bridge parece más una pasarela en el aire que un puente tradicional. Se encuentra a gran altura sobre la isla de Langkawi y ofrece una vista abierta sobre el mar de Andamán y las cumbres que lo rodean. Su rasgo más distintivo es su forma curva, algo poco habitual en puentes colgantes. Esta curvatura no es solo estética, hace que el recorrido sea impredecible, obligando al visitante a avanzar sin ver el final del puente. En varios tramos, el suelo se vuelve parcialmente transparente, reforzando la sensación de estar caminando sobre el vacío. Más que una simple conexión entre dos puntos, el Langkawi Sky Bridge es una experiencia en sí misma. No transmite peligro, pero sí una constante sensación de exposición, como si el puente flotara sin esfuerzo entre las montañas, sostenido únicamente por cables y equilibrio. Rueda de Falkirk, Escocia. En el centro de Escocia se encuentra una estructura única en el mundo, la Rueda de Falkirk. En realidad no es un puente. Se trata de un elevador rotatorio de barcos, diseñado para salvar el desnivel entre dos canales separados por más de 30 metros de altura. Inaugurada en 2002, la Rueda de Falkirk reemplazó a un antiguo sistema de esclusas, y lo hizo de una forma completamente inédita. 2 grandes brazos giratorios elevan embarcaciones enteras dentro de enormes cápsulas de agua, manteniéndolas siempre en equilibrio mientras la estructura rota lentamente sobre su eje. Lo que la hace impresionante no es el vértigo ni la altura, sino el concepto en sí. Es un ejemplo de ingeniería moderna, aplicada de forma elegante y precisa, una máquina gigante en movimiento constante que demuestra que conectar 2 puntos no siempre implica cruzar, a veces significa girar todo el camino. Puente de Öresund, Suecia. El puente de Öresund es una de las conexiones más singulares de Europa. Une Suecia y Dinamarca a través del estrecho de Öresund, pero no lo hace de una forma convencional. Aquí, el trayecto comienza como un puente elevado y termina desapareciendo bajo el mar. La estructura combina puente, isla artificial y túnel submarino en un solo sistema continuo. Tras varios kilómetros sobre el agua, el puente desciende hasta Peberholm,
una isla creada específicamente para permitir que la carretera y la vía férrea se introduzcan en un túnel que continúa bajo el estrecho. Todo esto se diseñó así para no interferir con el tráfico aéreo cercano. Más que impresionar por su altura o por el vértigo, el Øresund destaca por su concepto y escala. Es una obra que no se percibe de golpe, sino que se entiende al recorrerla. Una transición casi imperceptible entre cielo, mar y subsuelo, donde la ingeniería se adapta al entorno en lugar de imponerse sobre él. Tower Bridge, Reino Unido. En pleno centro de Londres, junto al río Támesis, se alza uno de los puentes más reconocibles del planeta, el Tower Bridge. Su aspecto recuerda a una fortaleza medieval, con dos torres idénticas de piedra y pasarelas elevadas, aunque en realidad es una obra de ingeniería del siglo XIX. Inaugurado en 1894, el puente fue diseñado para resolver un problema muy concreto: permitir el paso de grandes barcos hacia el puerto de Londres, sin interrumpir el tráfico terrestre. Para lograrlo, se creó un sistema basculante que eleva las dos secciones centrales del puente, abriéndose en cuestión de minutos ante la llegada de las embarcaciones. Lo que hace especial al Tower Bridge no es la altura ni el vértigo, sino su doble identidad. Es a la vez infraestructura funcional y símbolo histórico. Un puente que no solo conecta dos orillas, sino que se ha convertido en una de las imágenes más representativas de la ciudad y de la ingeniería urbana clásica. Sydney Harbour Bridge, Australia. Dominando la bahía de Sydney, el Sydney Harbour Bridge es una de las grandes estructuras de acero del siglo XX. Su enorme arco metálico conecta el centro financiero de la ciudad con la zona norte, formando parte inseparable del perfil urbano australiano. Inaugurado en 1932, fue durante años uno de los puentes de arco más largos del mundo. Su construcción supuso un desafío técnico enorme para la época, tanto por su tamaño como por el entorno marítimo en el que se levanta. El arco principal sostiene todo el tablero, creando una sensación de solidez absoluta. Es un puente que no pasa desapercibido. Se impone sobre el paisaje y se convierte en punto de referencia visual desde casi cualquier punto de la bahía, demostrando cómo una obra de ingeniería puede definir la identidad de una ciudad entera. Golden Gate Bridge, Estados Unidos. Atravesando el estrecho que conecta la bahía de San Francisco con el Océano Pacífico, el Golden Gate Bridge es uno de los puentes más reconocibles del mundo. Su inconfundible color rojo anaranjado contrasta con el azul del mar y la niebla que lo envuelve con frecuencia, creando una imagen casi irreal. Inaugurado en 1937, fue durante años el puente colgante más largo del planeta. Su construcción supuso un reto enorme debido a las fuertes corrientes, los vientos constantes y la profundidad del estrecho. Aún así, la estructura logró imponerse a un entorno hostil, convirtiéndose en un referente de la ingeniería moderna. Más allá de sus cifras, el Golden Gate impresiona por la atmósfera que lo rodea. No es solo un puente, es un escenario cambiante, a veces cubierto de niebla, otras completamente despejado, que transmite una sensación de grandeza y aislamiento difícil de encontrar en una gran ciudad. Dashbashi Canyon, Glass Bridge, Georgia. Suspendido sobre el profundo cañón de Dashbashi, en el sur de Georgia, el Dashbashi Canyon Glass Bridge es una de esas estructuras que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Se extiende entre paredes rocosas cubiertas de vegetación, con el vacío justo debajo, visible en todo momento. Su rasgo más impactante es el suelo de vidrio completamente transparente, que elimina cualquier sensación de seguridad visual. A diferencia de otros puentes colgantes, aquí no hay forma de ignorar la altura. Cada paso muestra el fondo del cañón, creando una experiencia intensa, incluso para quienes no suelen sufrir vértigo. Aunque es una construcción reciente, el contraste entre su diseño moderno y el paisaje natural lo hace especialmente llamativo.
no destaca por récords históricos ni por tamaño extremo, sino por la sensación inmediata que provoca, la de estar caminando literalmente suspendido en el aire, con nada más que cristal separándote del vacío. Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge, China. En el delta del río Perla, una de las zonas más densas y complejas del planeta, se extiende el Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge, una infraestructura que no se percibe como un solo puente, sino como un sistema completo de conexión. Con más de 55 kilómetros de longitud, une 3 grandes ciudades separadas por mar abierto, tráfico marítimo intenso y condiciones meteorológicas extremas. La obra, inaugurada en 2018 tras casi una década de construcción, combina tramos elevados, islas artificiales y un túnel submarino de casi 7 kilómetros. Esta solución no fue un capricho técnico, era la única forma de permitir el paso de grandes buques y evitar interferencias con las rutas aéreas cercanas. En lugar de imponerse al entorno, la estructura se adapta a él de forma casi invisible. Lo realmente impresionante no es un punto concreto del recorrido, sino la sensación de continuidad. Durante kilómetros, el puente avanza sobre el mar sin referencias claras de tierra firme, hasta que de repente desciende bajo el agua y reaparece al otro lado. Viaduc de Millau, Francia. En el sur de Francia, atravesando el valle del río Tarn, se eleva el Viaduc de Millau, una estructura que parece flotar por encima de las nubes. Con sus pilones estilizados emergiendo del valle, no solo conecta 2 puntos de la autopista, sino que redefine por completo la escala del paisaje que lo rodea. Inaugurado en 2004, el viaducto alcanza una altura máxima de 343 metros, superando incluso a la Torre Eiffel. Fue diseñado para resolver un problema muy concreto: evitar el descenso y ascenso constante de vehículos por el valle, especialmente en verano. La solución fue radical: construir un puente tan alto que el terreno prácticamente dejara de importar. Lo que hace único al Viaduc de Millau no es solo su tamaño, sino su ligereza visual. A pesar de ser una de las mayores obras de ingeniería de Europa, transmite una sensación de equilibrio y elegancia poco común. Desde la distancia parece casi irreal, como si la carretera se sostuviera en el aire sin esfuerzo, suspendida entre el cielo y la tierra. Akashi Kaikyo Bridge, Japón. Cruzando el estrecho de Akashi, una franja de mar conocida por sus fuertes corrientes y tifones frecuentes, se alza el Akashi Kaikyo Bridge, una de las mayores proezas de la ingeniería moderna. A simple vista impresiona por su tamaño, pero su verdadero impacto está en lo que no se percibe desde lejos: la escala real de la distancia que salva. Inaugurado en 1998, este puente colgante fue durante más de 2 décadas el que contó con el vano central más largo del mundo, con casi 2 kilómetros sin ningún apoyo intermedio. Fue diseñado para resistir condiciones extremas, incluidos terremotos de gran magnitud. De hecho, durante su construcción, un seísmo desplazó sus torres varios centímetros, obligando a reajustar toda la estructura sin detener la obra. El Akashi Kaikyo no busca protagonismo estético ni dramatismo visual. Su fuerza está en la precisión y la resistencia. Es un puente pensado para durar, para mantenerse firme donde el mar, el viento y la tierra se mueven constantemente. Un recordatorio de hasta dónde puede llegar la ingeniería, cuando el entorno no deja margen para el error. 1915 Çanakkale Bridge, Turquía. Cruzando el estrecho de los Dardanelos, en un punto clave entre Europa y Asia, se alza el 1915 Çanakkale Bridge, una estructura concebida desde el inicio para batir récords. Su ubicación no es casual. Aquí el mar es ancho, profundo y con corrientes constantes, un escenario históricamente difícil de dominar. Inaugurado en 2022, el puente posee el vano central más largo del mundo, con 2.023 metros.
una cifra elegida de forma simbólica en referencia al centenario de la República de Turquía. Sus torres, de 318 metros de altura, lo convierten además en uno de los puentes colgantes más altos jamás construidos. Todo en él está llevado al límite: distancia, altura y resistencia estructural frente a viento y actividad sísmica. Más allá de los números, el 1915 Çanakkale Bridge representa un cambio de escala. No es solo un paso entre dos orillas, sino una conexión permanente entre continentes que antes dependía exclusivamente de ferries. Un puente diseñado para imponerse al estrecho y convertirse en referencia mundial, no por su estética, sino por haber llevado la ingeniería colgante más lejos que ningún otro antes. Todos estos puentes son distintos entre sí, pero comparten algo esencial. No se construyeron solo para unir dos puntos en un mapa, sino para superar límites del terreno, del clima, de la distancia y muchas veces del propio miedo humano. Algunos desafían la altura, otros el mar abierto, otros la lógica misma de cómo debería sostenerse una estructura. En conjunto, son un recordatorio de hasta dónde puede llegar la ingeniería cuando el entorno no ofrece alternativas sencillas. Porque en muchos de estos lugares, no cruzar no era una opción. Si este recorrido te ha resultado interesante, cuéntanos en los comentarios qué puente te ha impresionado más y desde qué país nos estás viendo. Deja tu like y suscríbete a Datos Paralelos para seguir explorando los lugares más únicos del planeta.